Vamos a leer Lucas 19, versículo 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo porque había de pasar por allí. Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa, lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo por 4. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay varios detalles en esta historia que ahora vamos a ir marcando, pero el primer detalle que me llamó la atención fue el título que aparece por lo menos en mi Biblia y que en alguna de ustedes también puede aparecer. En mi Biblia dice Jesús y Zaqueo. ¿Cuántos tienen ese título? Jesús y Zaqueo. Muy bien. Y en otros puede ser que diga la conversión de Zaqueo o algo parecido. Pero en la que dice Jesús y Zaqueo me llamó la atención porque Jesús aparece en primer lugar. Y yo digo, me parece que se equivocaron acá los que tradujeron, porque uno lee la historia y dice que Zaqueo lo va a buscar a Jesús, quiere ver quién es, se sube al árbol. En teoría es Zaqueo el que va a buscar a Jesús, ¿o no? Porque Jesús dice que iba pasando por ahí, entonces él fue a buscarlo. Pero el título dice Jesús y Zaqueo, y eso me hizo pensar, ¿será que realmente Zaqueo buscó a Jesús? ¿Cómo es la cuestión acá? Y si vamos un poquito más atrás, la Biblia nos va a dar la respuesta. Observen lo siguiente, vamos a ir al capítulo 17. ¿Y se puede poner el mapa, por favor, José Ojere? Gracias. Vos sabés que me olvidé de pedirte el puntero, pero si me ayudás con el cursor, o si me lo pueden traer como quiero, lo que sea más fácil. Disculpen, muchachos. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Dice, yendo Jesús ¿a dónde? ¿Qué dice tu Biblia? A Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Si ustedes miran el mapa, arriba, en el medio del mapa aparece agua. Lo pueden ver ahí, ¿no? Está el mar de Galilea, el río Jordán. Arriba a la izquierda dice Galilea. ¿Lo encontraron? Bien. Después un poco más abajo en la misma línea dice Samaria. Y más abajo dice Judea. ¿Está bien? Esas son las provincias. Bueno, el texto nos dice que Jesús iba hacia Jerusalén. En donde dice Judea, van a ver que al ladito dice Jerusalén. Ahí está. Gracias, José. Me voy a bajar un ratito. Ahí está. Gracias. Ahí está Galilea. Ahí está Jerusalén. ¿Sí? Está un poquito borrosa la imagen, pero nos va a servir igual. Es la mejor que encontré. Ahí está Jerusalén. Entonces, Jesús... perdón, acá, ahí está. Disculpen, ahí está Jerusalén. El pastor tiene lente, pero no ve igual, ¿viste? Entonces, Jesús, dice el texto que iba entre Samaria y Galilea. Entonces, en algún punto de por acá andaba Jesús y se dirigía hacia Jerusalén. Noten ustedes que hay 3 caminos para ir a Jerusalén desde cualquier punto de esta zona. Y acá están representados. Los que son línea roja continua son caminos principales. Los otros que son línea roja cortada son rutas habituales, o sea, esta es la que generalmente se usaba para ir a Jerusalén. Y la verde son rutas alternativas. Ustedes pueden ver acá está la ruta alternativa. Gracias. Que hay que cruzar del otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta? Ahí está el Jordán. Hay que cruzar al otro lado del río para venir por esa ruta alternativa. Acá está la ruta principal, la que está sin cortar, y acá está la ruta habitual. Noten ustedes que la ruta habitual no pasa por Jericó. Ahí lo ven a Jericó, ¿cierto? No pasa por Jericó. Recuerden ese detalle. Ahí va. Vamos a seguir el camino de Jesús. 17:11 quedamos. Ahí inicia el camino. Vamos a ir ahora al capítulo 18. En el capítulo 18
a partir del verso 1, hay una parábola que Jesús, mientras van de camino, les cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. En el versículo 9 aparece la parábola del fariseo y el publicano, mostrando un poco sobre la actitud que Dios espera de nosotros cuando vamos a Él, una actitud de humildad. En el versículo 15 nos cuenta ahí que Jesús bendice a los niños, siempre en el capítulo 18. Y en el verso 18 aparece una historia interesante que es la del joven como, dice ahí. Rico, joven rico. Cuando este joven se encuentra con Jesús, se da una conversación. Entonces el joven viene y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y Jesús le dice, tenés que guardar los mandamientos. Y él le dice, eso lo hago desde que soy chiquito. Excelente, le dijo Jesús, pero una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. La Biblia dice que cuando el joven rico escuchó esto, ¿se puso contento? No, dice la Biblia que el joven se fue triste. Cuando escucha esto se va triste y Jesús ahí dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y cuando nosotros leemos ese texto, pensamos que Jesús se refiere a la aguja de coser. Y no, en esa época, para entrar en una ciudad, vamos a suponer como Jerusalén, tenía portones grandísimos, ¿no? Portales, puertas grandes, y ese portón grande tenía una puerta más chiquita que era por donde la gente pasaba. Hoy en día se usa lo mismo, cuando vos vas a un galpón, un tinglado, tenés el portón grande y después tenés la puertita más chica para no abrir el portón grande. Bueno, esa puertita chica se le llamaba aguja. Entonces Jesús a esa puerta se refería, cuando dice que es más fácil que un camello pase por ahí, que con la joroba y todo tiene que meterse complicado, ¿no? Complicado. Dice, pero es más fácil que un camello pase por ahí a que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto a los discípulos le empieza a hacer ruido en la cabeza, pues dice, ¿cómo puede ser esto? Y ahora en el versículo 26 aparece una pregunta que es clave. Después que Jesús dice estas palabras, los discípulos que escuchan esto dicen, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién va a poder ser salvo entonces? Y Jesús no contesta la pregunta puntualmente así, salvo va a ser fulano, salvo va a ser... No, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y termina el tema ahí. Pero a los discípulos le quedó esa pregunta en la cabeza. Pero entonces, ¿quién va a ser salvo? Y nosotros nos podemos preguntar hoy, ¿por qué ellos se hicieron esa pregunta? Bueno, eso pasó porque en esa época se creía que el que iba a ser salvo era el que guardaba los mandamientos al pie de la letra. Y de repente se encuentran con uno que de chiquitito guarda los mandamientos al pie de la letra y que los discípulos creían que él iba a ser el que se iba a salvar y de repente Jesús le dice, si querés salvarte, tenés que vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres. Entonces ellos se trastornaron, pues ¿cómo puede ser? Porque lo que nosotros entendíamos hasta acá ahora Jesús lo desestructuró. A ver, Jesús no está diciendo que sí o sí yo tengo que vender todo lo que tengo para entrar en el reino de los cielos. Jesús le estaba mostrando al joven rico que tenía que poner un orden de prioridades en su vida. ¿Hay problema con ser rico? No, ningún problema. Jacob era rico, Job era rico, Abraham era rico, no hay ningún problema. El problema está en cuando la riqueza ocupa el lugar que debe ocupar ¿quién? Que debe ocupar Dios. Y ese era el problema del joven rico. Entonces Jesús le llama la atención que tiene que hacer un cambio de prioridades en su vida porque no le sirve de nada guardar los mandamientos de chiquito si no pone a Dios en primer lugar. No le sirve de nada ser el más fiel en guardar la ley si su amor a Dios está en último lugar. Por eso los discípulos no entienden esto porque la mentalidad de ellos en ese tiempo era otra. Pero Jesús es como que deja esa historia ahí. Es como las películas o la serie continuará, ¿no? Tenemos que ver el capítulo siguiente a ver qué pasa. Entonces ellos siguen el camino. Y acompáñenme ahora, siempre dentro del capítulo 18, versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén, ahí nos reafirma que el camino inicial continúa.
Y ahora versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús, ¿a dónde dice? A Jericó. Y acá viene la cuestión. Volvemos al mapa. Perdón, me estoy volviendo loco con las cámaras, muchachos. Ya termino esta parte. Volvemos al mapa. Jericó, Jerusalén, camino habitual. ¿Qué pasó? Algo había en la cabeza de Cristo, algo había, que el camino habitual ya no iba a ser el mismo. Había que hacer algún desvío en algún momento. ¿Dónde habrá sido el desvío? No sabemos. La Biblia no lo dice. Pero sí lo que podemos deducir es que había algo en la cabeza de Jesús, por lo cual hizo que se desviaran, porque de Jerusalén a Jericó había 25 kilómetros. Y para desviarse en ese camino son 25 y 25. Y estamos hablando de que no andaban en auto o en helicóptero. ¿Cómo andaban? Caminando. Entonces, evidentemente había algo en la cabeza de Jesús. Y entonces, en el 19:1 que leímos hoy, decía que Jesús entró a Jericó. O sea, Jesús no es que pasa cerca, se mete a la ciudad. Y en esa época meterse a una ciudad caminando era retrasar mucho más el viaje. Incluso nos pasa hoy día a nosotros. Cuando vos vas a un viaje y el GPS te muestra que tenés la opción de cortar por la ciudad o rodearla, y yo la rodeo, porque es más fácil si tenés una autopista, una ruta por fuera, porque no tenés semáforo, no tenés lomo de burro, no tenés perro que se te cruza, no tenés cámara de seguridad, no tenés un montón de cosas que por fuera es más rápido. Entonces Jesús decide meterse a la ciudad. Y ahí se origina, ahí ocurre el encuentro con Zaqueo. Por eso, con estos detalles, yo te pregunto ahora, ¿fue Zaqueo el que lo buscó a Jesús o fue al revés? Para mí fue al revés. Para mí fue al revés. Y ahora te voy a mostrar por qué y te voy a dar la frutilla del postre de esto. Capítulo 19. El texto nos dice, en el versículo 2, que Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Y qué más dice el texto ahí? Y rico. ¿Como quién? Como el joven. Acordate de eso. ¿Quién era un jefe de los publicanos? Un jefe de los publicanos era un judío que le cobraba impuestos a otro judío. Y esa plata se la daba a los romanos, al pueblo que los oprimía. Entonces, el que era jefe de publicanos era considerado un traidor por sus propios hermanos, era considerado un ladrón, porque el ladrón, este jefe de los publicanos iba a cobrar, y si a vos había que pagarte, el impuesto salía 10 denarios, él te cobraba 50, y los 40 se los quedaba para él. Y si vos no querías pagar, te extorsionaba para que vos se los pagues. Entonces era un ladrón, era un extorsionador, era un mentiroso, era un traidor, era dentro de su época, la gente los consideraba lo peor de la sociedad. Hoy diríamos la calaña de la sociedad. Y esta persona, dice el texto en el versículo 3, que procuraba ver quién era Jesús. Y es interesante porque el texto griego, cuando dice acá ver quién, aparece una palabra, en el castellano son dos, ver quién. En griego se dice oida. Y acá aparece esa palabrita oida como oído. Y oida significa conocer por experiencia propia, ver por experiencia propia. Es decir, Zaqueo no quería solamente subirse al árbol y ver que pasaba Jesús y, mira, ese es Jesús, y se volvía a la casa. Zaqueo quería tener una relación con Cristo, quería conocerlo, quería experimentar lo que era tener una relación con Jesús. Eso significa oida. Él quería ver quién era, pero no solo porque pasaba, sino quería tenerlo en su vida. Y cuando Zaqueo intenta hacer eso, se encuentra con una multitud que no lo deja ver. Y encima dice el texto que él era bajito, así que ¿qué hizo? Como bajito, buscó un lugar más alto y se sube a un árbol. Y no es casualidad que la Biblia diga cuál es el árbol. ¿Qué árbol dice ahí en tu Biblia? Sicómoro. ¿Y qué es un sicómoro? Un sicómoro es un árbol que tiene el tamaño más o menos como un árbol de paraíso grande, aproximadamente, y tiene unas hojas que son parecidas al árbol de mora y un fruto parecido al higo, muy, muy parecido al higo, que cuando vos lo cortás, larga un líquido similar al que larga el higo, que es un líquido pegajoso.
O sea, cuando vos te subís a un sicómoro, es más probable que bajes manchado y sucio a que bajes limpio. Subirse a un árbol de sicómoro es seguro que vas a hacer el ridículo y es seguro que vas a volver todo lastimado, porque si ustedes prestan atención después a las hojas del árbol de mora, de un lado son suaves pero del otro lado son rasposas. Entonces vos subís al árbol del sicómoro y bajás con la piel colorada, bajás con toda la ropa manchada con ese líquido blanco. Y Zaqueo, un funcionario público, una persona que todo el mundo lo conocía, no le importó hacer el ridículo y subirse a ese árbol para poder tener un encuentro con Jesús. Y cuando él está ahí arriba del árbol, mirando, yo me lo imagino ahí, ¿no? Mirando, a ver, y ahí lo encontró. Fija la mirada en Cristo y lo va siguiendo y el corazón empieza a latir. Y siente la necesidad de hablar con Cristo. Y de repente Jesús, entre toda la multitud, levanta la vista y ¿a quién mira? A Zaqueo. Entre toda la gente mira a Zaqueo. ¿Y qué le dice en el versículo 5? Zaqueo, apúrate, baja. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Esta es la frutilla del postre, hermanos. Acá nos confirma que Jesús ya tenía una misión cuando partió entre Samaria y Galilea hacia Jerusalén. Jesús iba con la misión de buscarlo a Zaqueo. ¿Y por qué iba con la misión de buscarlo a Zaqueo? Bueno, ahí hay que leer este libro. Este libro nos cuenta que Zaqueo tiempo antes había escuchado de un discípulo de Jesús que también había sido cobrador de impuestos. ¿Quién era ese discípulo? Mateo. Y Zaqueo pensó, si un cobrador de impuestos como yo, que la gente nos considera mentirosos, traidores, embusteros, ladrones, si una persona como yo pudo estar con Jesús, ¿por qué yo no puedo? Y empezó a nacer en él un deseo de querer cambiar su vida, un deseo de hacer algo diferente por su vida. Y cuando Jesús escucha un corazón dispuesto a cambiar, no le importa desviarse, no le importa hacer kilómetros de más. Él va con la misión de buscar y salvar lo que estaba perdido. Y entonces ahora se van a la casa, porque Zaqueo, yo me imagino que se tiró del árbol más o menos, ¿no? Porque el versículo 7 dice que descendió a prisa. Se habrá tirado ahí, ¿no? Cayó, vení Jesús, vamos a casa. Feliz de la vida, rebosando. Toda la ropa manchada, ropa cara, obviamente, ¿no? Manchada, todo medio con la piel colorada, los pelos cruzados, capaz, andá a saber cómo habrá bajado del árbol. Vamos a casa. Y cuando eso pasó, ¿qué dice el verso 7? La gente empezó a murmurar. Y acá aparece una palabra en el griego que se traduce acá como murmuraban, que se dice catalaleo. Cuando alguien catalalea, ¿saben cómo se dice en castellano, en la jerga popular? Le está sacando el cuero. La gente, cuando vio que Zaqueo bajó del árbol y lo invitó a Jesús a la casa y Jesús fue, la gente empezó a cuerear, a catalalear en griego. ¿Cómo puede ser? Jesús vino a Jericó para ir a la casa de este ladrón. Jesús vino a Jericó para ir a la casa de este mentiroso extorsionador que se enriqueció a costa de nuestra plata robándonos. Imagínense ustedes. ¿Qué pensarías vos si estuvieras ahí en ese momento? ¿Qué pensarías vos si tu vecino que te pone el auto todos los días en la entrada de tu garage, que te tira la basura por el patio, al patio de tu casa, que no te saluda, que habla mal de vos, que es un mentiroso, que vos conocés que la riqueza que tiene la hizo a través del robo, de repente un día viene y te dice, vos vas a la iglesia, ¿no? ¿Puedo ir? ¿Podés orar por mí? ¿Me hablás de Dios? ¿Cuál es la reacción natural del ser humano? ¿Qué bicho le picó?
Bueno, lo mismo pasó con ellos. ¿Qué pasó acá? Jesús a la casa de este, pero a Zaqueo no le importó nada. Él hizo como los caballos, las anteojeras y vamos. Y cuando llegan a la casa, en el versículo 9, dice que Zaqueo se para y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si defraudé a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Yo te pregunto hoy, ¿había un acuerdo entre Jesús y Zaqueo para que él dijera estas cosas? Claro que no. Esto es el resultado de haber dejado entrar a Jesús en su vida. Porque Zaqueo ya venía trabajando la idea de conocer a Cristo. Y cuando tuvo la oportunidad de conocerlo y experimentar, oida, como dijimos hoy, experimentar por experiencia personal lo que es estar con Cristo, dio como resultado la necesidad de cambiar. Y acá, hermanos, hablamos de algo que en la iglesia ustedes han escuchado mucho. Hablamos de arrepentimiento y reforma. Seguro han escuchado muchas veces esa palabra. Arrepentimiento y reforma. O en palabras más criollas, querer cambiar. Sentir la necesidad de cambiar la forma de vivir que tenés actualmente. ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Son todas palabras bíblicas estas. Metanoia. Metanoia significa cambio de cabeza, cambio de mente. Yo ya no quiero vivir de esta manera, quiero vivir distinto. Si robaba, quiero dejar de robar. Si mentía, quiero dejar de mentir. Si extorsionaba, quiero dejar de hacerlo. Arrepentimiento. Y la Biblia dice que el arrepentimiento viene de Dios. Y automáticamente cuando vos experimentás el arrepentimiento, viene la reforma, viene el cambio. Se ve en la parte práctica, se ve en lo público. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Por eso el título del sermón de hoy es el verdadero arrepentimiento. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento es, siento culpa por lo que estoy haciendo, pero no cambio. No se ve el cambio. Me siento mal por lo que estoy haciendo, por lo que hice, si mentí, si robé, si dije malas palabras, si critiqué, lo que sea. Me siento mal. Pero no hay cambio. Cuando se da la oportunidad, vuelvo a caer con el mismo error. Vuelvo a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Porque me entra la culpa, pero no quiero cambiar. El arrepentimiento es, me entra la culpa, pero quiero cambiar. Y hago todo lo posible por cambiar y voy cambiando. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Zaqueo experimentó el arrepentimiento cuando tuvo una experiencia personal con Cristo. Y él lo demostró públicamente diciendo, Señor, devuelvo lo que robé, doy la mitad de mis bienes a los pobres porque entendí que necesito cambiar. ¿Y qué le contesta Jesús? Verso 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué significa el nombre Jesús en hebreo? Yeshua. Salvación. La salvación no es una cosa. La salvación es una persona. ¿Quién es? Es Cristo. Cuando Zaqueo dejó a Jesús entrar en su vida, se produjo todo esto. Arrepentimiento y reforma. Cambio. Zaqueo experimentó el verdadero arrepentimiento. Porque antes experimentaba el remordimiento, pero seguía robando. Seguía extorsionando, seguía mintiendo, seguía estafando. Pero cuando encontró a Cristo, experimentó el verdadero arrepentimiento. Y eso produjo un cambio. Y Jesús cierra la historia diciendo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estaba perdido Zaqueo antes de encontrar a Jesús? Recontra perdido. Pero Jesús vino a buscarlo. Lo vimos en el camino que hizo. Y Jesús vino a buscarlo para salvarlo, para ayudarlo a llegar al cielo. Y quiero leerte una frase de este libro en relación a esta historia. La frase dice así: no es verdadero, no es genuino, dice acá, no es verdadero ningún arrepentimiento que no produzca una reforma. Repito, no es genuino, no es verdadero ningún arrepentimiento que no produzca una reforma.
Cuando el arrepentimiento es verdadero, el cambio se ve. Cuando el arrepentimiento no es verdadero, es porque solamente fue remordimiento. Y no hay ningún cambio. Ay, perdóname por lo que hice. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y a la semana, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y así entramos en un círculo, donde el diablo te quiere mantener ahí porque sabe que si te mantiene preso en ese círculo, nunca voy a poder cambiar para llegar al cielo, para salvarme. Porque Jesús me vino y te vino a buscar. Y Él pasa hoy por Escobar y mira para el sicómoro y quiere verte ahí arriba. Zaqueo no dijo nada estando en el sicómoro, solo miró a Jesús. Pero Jesús pudo escuchar el corazón de Zaqueo, que a gritos pedía ayuda. Porque ante la sociedad, Zaqueo tenía todos los problemas solucionados, porque era rico. Y eso es lo que piensa mucha gente. Este tiene plata, ya tiene todos los problemas solucionados. Y te puedo asegurar que un montón de gente con plata no puede dormir a la noche, porque no tiene paz en su corazón. Te puedo asegurar que un montón de gente con plata no tiene a Dios en primer lugar y se va triste cuando Dios les dice: poneme a mí en primer lugar y no al dinero o a las cosas materiales. ¿Y te acordás la pregunta que hicieron los discípulos? ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y vamos a hacer la comparación para dar respuesta a la pregunta. Jesús no contestó la pregunta directamente. La contestó con el testimonio de Zaqueo. ¿Quién va a ser salvo? Por un lado lo tenemos al joven rico. De chiquitito te guardaba todos los mandamientos, era un fiel practicante, un cristiano excepcional. No te fallaba un sábado a la iglesia. Diezmaba, ofrendaba, ayudaba al necesitado. Excelente, a la vista, excelente. Pero cuando Dios lo desafió a poner un orden de prioridades y le dijo: la plata va en otro lugar, Dios va primero, ¿qué pasó con el joven? Se fue triste, porque se dio cuenta que su orden de prioridades estaba incorrecto. Y ahora lo tenemos a Zaqueo, rico también, funcionario público, famoso. Y cuando él sintió la necesidad de cambiar su vida, buscó a Cristo. Quiso tener una experiencia personal. Y entonces ahí se produjo el cambio. Y puso a Dios en primer lugar en su vida para alcanzar la salvación. ¿Quién va a ser salvo entonces? ¿El que guarde los mandamientos? No. Salvo es el que ponga a Dios en primer lugar. Salvo es el que experimenta el verdadero arrepentimiento para poder cambiar aquellas cosas que le cuestan. Salvo va a ser el que tenga una experiencia personal con Jesús. Tal vez en esta mañana puedo estar hablando para alguien que se puede sentir como Zaqueo. Señor, necesito el cambio. Si Mateo pudo, ¿por qué yo no? Yo quiero oída, quiero experimentar esa relación con Cristo porque necesito cambiar. Y Jesús te va a decir: amén por eso, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Jesús entró en la ciudad de Jericó, entró en la casa de Zaqueo y entró en la vida de Zaqueo. Pero Zaqueo le permitió ingresar. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar. Permitir que Jesús entre en nuestra vida. Porque no nos sirve de nada ante la gente ser el cristiano más excepcional, ser el cristiano más fiel en guardar los mandamientos, si no tengo una relación personal con Cristo Jesús. Si no se evidencia un cambio en mi vida, una reforma, si no experimento el verdadero arrepentimiento que viene de Dios. Por eso hoy te invita Dios a través de su palabra y de este mensaje, y te dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mi deseo es que nosotros hoy podamos tener una experiencia como la tuvo Zaqueo.
que sintamos la necesidad del cambio, que sintamos la necesidad del verdadero arrepentimiento, para que cuando Jesús finalmente me venga a buscar para salvarme, mire hacia el sicómoro y me encuentre, y te encuentre. Porque todo esto se resume únicamente en la salvación. Porque cuando venga Cristo, la plata no te va a servir, la ropa no te va a servir, el auto no te va a servir, las vacaciones no te van a servir. Nada de lo que hoy puede llegar a hacerte feliz no te va a servir. Porque lo único que da verdadera felicidad, paz y salvación es Cristo. Este sermón no puede ser un sermón más. Hoy tenés que tomar decisiones que te lleven del arrepentimiento al cambio. Porque Jesús quiere salvarte. El Señor nos bendiga en esta mañana y que este mensaje pueda ser real en nuestra vida práctica. Amén.